Cada animal con quien nos conectamos deja una huella, cambia la historia de nuestras vidas. Para mí fue la vida antes y después de Bonnie. Nunca pensé que una cerdita iba a abrir mi corazón como ella lo hizo, y que mi mirada hacia los animales se transformaría de manera tan radical. De chica conviví con perros, de grande con gatos y claro, con cerditas como Bonnie y Ángela, con quienes, te lo aseguro, hice un vínculo entrañable y súper profundo. No quiero entrar en debate sobre si los animales se comen o no. Yo no los como. Hace 43 años que me di cuenta de que no son mi alimento. Pero no te juzgo si vos los comés porque la mayoría de la humanidad lo hace. Hoy hablaremos de los animales de compañía, esos que seguramente amás y protegés. Hoy viene a comer a mi casa un amigo que conocí hará unos 10 años en Buenos Aires en un taller que fui a dar de tarot. Él era un joven que estaba por recibirse de veterinario y estaba medio trabado con la carrera por cuestiones que ya te vamos a contar. Pero es tal el amor que tiene por los animales que enseguida conectamos muy profundamente y estuvimos siempre en contacto. De hecho, él vino a un retiro que hicimos en Tabaí con un taller de comunicación animal con caballos y siempre estuvimos en contacto hasta que, mirá lo que son las cosas de la vida, ahora él vino a vivir a Villa de las Rosas, abrió aquí su veterinaria, atiende al público y tiene un don muy particular para conectar con el animal, no solo desde el contenido teórico de cualquier veterinario, sino desde otro nivel. Así que estoy muy feliz de que venga hoy a almorzar y poder presentártelo. Si no te suscribiste al canal, te pido que te suscribas y sobre todo que compartas mi contenido, así más gente llega al canal y somos muchos más los que empezamos a mirar la vida de otra manera, a vibrar con la naturaleza, a respetarla, bueno, todo lo que ya sabés que promovemos desde aquí. Bueno, ¿qué hay de comer? Por supuesto, con este frío va a haber una sopita de verdura, va a haber una ensaladita, siempre una ensaladita verde, aunque sea un poquito, ¿sí? Comer crudo es incorporar vida al organismo, así que aunque sea un poquito, y estas son unas mostazas, no es la típica mostaza. Muchos me preguntan el término mostaza si no es solo el condimento, y no, la mostaza es una planta y hay muchas variedades de mostaza. Esta es una de ellas, así que una ensaladita. Yo te cuento, cuando recibo la verdura, la lavo toda, la seco y la guardo en tupper y me dura más o menos 2 semanas sin ningún problema. Y así ya la tengo lista, porque si te tengo que poner a lavar cada vez es un plomo. Vamos a hacer falafel. Falafel es como una albondiguita hecha con garbanzos. El garbanzo hay que remojarlo, dejarlo por lo menos 10 horas. Yo lo dejo un día para que fermente un poquito. Y después se procesa el garbanzo crudo con condimentos, con cebolla, con ajo. Formás las bolitas que se te pega solo, no tiene ninguna harina, es apto celíacos. Y lo cocino en el horno, o también se podrían hacer fritos, pero bueno, yo lo hago en el horno. Hola. ¿Qué haces? ¿Llegaste bien? En el momento que nos conocimos, vos estabas por terminar la facu y estabas trabado, y después te recibiste, hiciste un montón de cosas hasta hoy ser veterinario holístico. ¿Qué pasó en el medio?
¿Cómo hiciste ese cambio? Y todo empezó, bueno, por la facu, fueron muchas trabas que me fueron llevando a eso. En un momento estaba muy trabado y empecé un taller de Reiki. Y ahí cuando un día estaba haciendo Reiki, practicando con mis compañeras, dije esto también lo tengo que entregar a los animales. Entonces empezó como esa chispa extra de lo que era solo la facultad para darle un empujón más y hacer lo que venía a hacer, digamos. Eh, entonces hice Reiki, hice el taller de tarot con vos, hice comunicación animal, después hice registros akáshicos, como que se fue armando toda una parte energética y después una vez recibido empecé a ver cómo cuidar un animal desde un lado más natural. Espera, porque vos trabajabas desde hace muchísimos años en una vete. Sí, 18 años estuve en una En veterinaria. una vete en Pilar En era, Pilar. en un shopping de Pilar lleno de gente con un movimiento así intenso de ciudad. Ujú. Y esto lo digo porque hoy estás viviendo acá en este paraíso y la gente va a querer saber cómo hiciste también ese cambio y Sí. dónde está tu veterinaria y cómo hiciste para animarte a ese emprendimiento. Ujú. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Mientras tanto nos vas a contar, cuando trabajaste en la veterinaria esta de los 18 años, ¿qué hacías ahí? ¿Y cómo fuiste volcando todo lo nuevo que estabas integrando? Sí, yo empecé en la veterinaria, o sea, en la parte de peluquería canina, mientras que iba estudiando, iba trabajando con los animales. eh, que eso también en un momento me generó mucho conflicto porque en el bañadero tenía mucho contacto todo el tiempo con el animal y yo a veces me enojaba en no entender al animal. O sea, ¿por qué ¿Te el enojabas animal, con vos? conmigo y con el animal? ¿Por ¿Ah, qué el sí? animal no podía hacer lo que yo quería en ese momento que yo quería para hacer todo rápido y controlado? Entonces ahí fue la primera comunicación empática que empecé a tener con ellos, entender qué les estaba pasando, el estrés que tenían de estar en el bañadero, que llegaban de golpe a un lugar, los encerrábamos, las turbinas, los ruidos, en una hora tener que hacer un trabajo y no entender que era un animal que llegaba asustado, que su cuidador lo estaba dejando solo, que había ruidos que lo atormentaban. Entonces ahí empezamos a entender, a darles más tiempo, lo que hacíamos en una hora, lo empezamos a hacer en 2 horas, a buscar, hacerles reiki antes para que estén más tranquilos, de taparles los oídos para que estén más tranquilos, de jugar un rato con ellos hasta que se ambientaban al bañadero y demás. Entonces ahí empezó como la primera comunicación empática, de algo que para mí era algo feo todos los días y que me estaba frustrando, empezar a abrirme y a entender lo que era la comunicación con ellos. A casi todo el mundo le gusta tener animales. Hay algunas personas que no, pero casi todo el mundo se siente afín y hoy dije que íbamos a hablar de animales, no sé si cabe la palabra domésticos, pero de los que tenemos en casa. Ujú. ¿Para qué crees que son esos vínculos? ¿Qué nos aportan? Y yo siempre digo que los animales no tenemos el animal que queremos, sino el animal que necesitamos. Entonces, ellos al ser animales puros, nos conectan con esa esencia pura nuestra también, ¿no? Con una vibración más natural. Eh, entonces, siempre yo lo veo como nuestro niño interno, como eso que nuestra alma está deseando y ellos nos llevan, nos muestran el camino, de una forma muy sencilla, muy natural, sin ponerle mente. Entonces, ellos a través de una enfermedad, por ejemplo, un problema de comportamiento, nos pueden estar diciendo que hay algo de nuestra alma que está bloqueado. Entonces nos muestran el bloqueo para que nosotros podamos hacer conciencia sobre ese proceso y poder solucionarlo. Pero también yo siempre digo que es un vínculo de amor, ¿no? Porque en el amor siempre tiene que haber un dar y un recibir. Entonces, muchas veces ellos al no tener esta conciencia y esta mente que tenemos nosotros consciente, ellos nos muestran el problema. Pero como ellos están conectados con nuestro campo energético y leen todo el tiempo nuestra energía, ellos nos muestran el problema, nosotros conscientemente lo solucionamos y al solucionarlo estamos transmitiendo de vuelta una nueva información de lo que resolvimos. Entonces ahí yo siempre digo que se formó un vínculo de amor, porque ellos nos mostraron algo y nosotros les dimos algo a ellos. Pero vos decís que ellos, en algún sentido, ellos tienen una función de mostrarnos a nosotros nuestras limitaciones, nuestros traumas, nuestras debilidades.
Sí, son como los niños, ¿no? Como si nosotros proyectáramos en ellos para poder ver Sí, a mí algo. siempre mi gran maestra en todo este camino es mi perra que se llama Trini. Y una vez me pasó que me tuve que ir de vacaciones y la dejé en un pensionado. Nunca me había pasado, nunca había percibido eso. Pero después de que la dejé muchos tiempos sola, la fui a buscar y fue como que algo me mostró como que dos burbujas transparentes se unían. Entonces ahí entendí que mi campo energético, después de esos días de estar separados, se había unido de vuelta al campo energético de ella. Y ahí ella en el pensionado se comportó de una forma que cuando yo volví se empezó a tener el comportamiento habitual que tenía siempre. Entonces yo dije, bueno, hay algo acá que ella está mostrando como si fuera un proyector que también es mío, ¿no? ¿Y qué era? Porque siempre decís que Trini era una perra difícil. Ujú. ¿Por qué era difícil Trini? Y Trini siempre fue una perra enojona, digamos. Caramba. Caramba. Entonces ahí hay que empezar a ver el enojo propio. Y me di cuenta que a mí me costaba mucho poner límites. Y en ese vacío energético que había en mí, ella ocupaba ese lugar. Entonces cada vez que yo no ponía un límite o cada vez que pasaba una situación de no poner límites, ella los ponía por mí. Entonces ahí yo tuve que hacer todo un trabajo interno mío, de yo empoderarme yo, de poner límites para que ella se deje de cumplir ese rol, ¿no? Entonces ahí por eso digo que ella fue una gran maestra, por ejemplo, en ese. Hubo otras situaciones, pero esa fue muy, muy Y puntual. siempre contás que cuando querés ver si vas bien, la miras a Trini. La miro a Trini. Sí, porque justamente ella me muestra este camino sin mente. Por ejemplo, ahora yo que me mudé acá atrás de la sierra, uno pone mente todo el tiempo, de si me va a ir bien, si no me va a ir bien, los problemas de la mente cotidianos. Y ella apenas llegó a este lugar, conectó de una forma increíble, lo ve como un parque de diversiones, juega, se divierte, va, viene, sale sola, trae huesitos de la naturaleza. Entonces yo digo, cuando estoy colapsado de mi mente, digo, bueno, si ella me está mostrando esto, es porque el lugar me está ofreciendo un montón de cosas que yo en realidad le estoy poniendo como piedritas con mi mente, pero que está todo disponible para que yo pueda fluir como me está mostrando ella y jugar y divertirme en este lugar. Si bien nosotros los animales somos quienes debemos aprender del reino humano, este aprendizaje es recíproco. Nosotros los animales en nuestra multidiversidad expresamos y recordamos a los demás seres múltiples valores. Los perros enseñamos la devoción, los gatos el valor de la independencia, los elefantes la determinación. La mariposa enseña la importancia de los ciclos y el valor de la transformación. Los sapos y ranas simbolizamos la fecundidad y abundancia. Las rapaces nocturnas, como búhos y lechuzas, enseñamos a ver en la oscuridad, a observar las sombras. El águila y el halcón enseñamos a ver más allá de tu horizonte intelectual. El oso enseña el valor de un abrazo. La cabra simboliza el equilibrio, el caballo la lealtad, el burro la laboriosidad, la vaca expresa y enseña el instinto maternal, el cerdo enseña el goce de la vida, la rata enseña la supervivencia. La serpiente el sigilo, el murciélago te enseña a escuchar, el salmón te recuerda la importancia de tu origen y tus antepasados. Los cuyes el valor del sacrificio, los canguros a sortear los obstáculos, los monos el valor del juego, los lobos la importancia del trabajo grupal. Y así, cada especie tenemos algo que trabajar y algo para enseñar. Y cuando ella te mostraba tus enojos, ¿vos qué sentías? ¿Sentías culpa? ¿Qué sentías con eso?
Bueno, eso es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? Cuando el animal está pasando por una situación, vos le explicás a la persona que puede ser algo que esté en el campo energético de la persona, entonces la persona automáticamente dice, entonces mi animal está sufriendo por mi culpa. Entonces, a mí me gusta hablar de una ley, de las leyes sistémicas, de las constelaciones familiares, que es la ley de jerarquía. Y esta ley dice que el que llegó primero está al servicio del que llegó después. Entonces, los animales como conciencia habitaron primero este planeta Tierra que los seres humanos. Como ellos llegaron primero, están al servicio nuestro. Por eso un animal siempre va a estar al servicio nuestro, empujándonos hacia la vida y hacia adelante, y no al revés. Nosotros pensamos que los cuidamos a ellos. Por eso también siempre decimos que el animal nos elige a nosotros y no nosotros al animal, ¿no? Porque ya tiene un propósito que viene de una jerarquía mayor, que es acompañarnos a nosotros en nuestra evolución como humanos. Nosotros para evolucionar no nos tenemos que olvidar que antes fuimos animales también. ¿Y nuestra función con respecto a los animales cuál es? Porque también eso se nos mezcla, ¿no? Y para mí es eso que te decía hoy de la conciencia. Nosotros tenemos una parte del cerebro, que es el cerebro prefrontal y el frontal, que lo tenemos más desarrollado que ellos. Que podemos poner esta conciencia y esta mente. Como tenemos esa capacidad de dirigir el láser hacia donde queremos con nuestra mente. Entonces, a nosotros poder reconocer una situación y poder cambiarla a través de nuestra conciencia, una vez solucionado eso, con nuestro trabajo interior, los liberamos de una forma a ellos que nos dejen demostrar eso que tenemos que trabajar. Por eso digo que es un vínculo de amor, porque nos muestran, resolvemos y damos, nos dan y damos todo el tiempo. ¿Y qué tenemos que darle nosotros para que nuestros animales, además de cumplir este servicio que cumplen, de mostrarnos y como en este ida y vuelta de amor, nosotros, me hablabas hace un ratito de los perros hijos, claro, de las dependencias, ¿cómo es eso? Y ahí también quiero un mate. Ese es un tema súper importante también. Hoy está de moda que cada vez menos personas tienen bebés y tienen su perrijo o su gatijo. Entonces, ahí también nos llevan a trabajar en nuestro interior y en lo que es el amor verdadero, ¿no? Que el amor verdadero es entender a quién tenemos adelante, qué necesidades tiene y ser conscientes si le podemos brindar eso o no. Entonces, hay perritos que son felices con ciertas humanizaciones y hay otros perritos que eso es un peso muy grande y muestran síntomas a través de esa humanización. Pero también ellos tienen sus necesidades como especie, digamos, ¿no? Tienen necesidades biológicas propias de la especie, necesidades emocionales propias de la especie, son animales muy sociables, entonces a veces, por ejemplo, también cometemos el error de tener uno solo o aislarlo, o no sacarlos a pasear. Ellos sociabilizan mucho con el olfato. Viene un perrito con un problema de comportamiento y yo le pregunto si salen a pasear. Me dice, no sale a pasear si tiene 3 hectáreas de lugar, por ejemplo. Sí. Pero no está cumpliendo su función biológica de olfatear, porque en esas 3 hectáreas vos pensás que ese perro terminará siendo una jaula más grande, digamos, ¿no? Porque ya conoce los olfatos y los olores que hay en ese lugar. Entonces, si está todo el tiempo olfateando lo mismo, no desarrolla su instinto, que es olfatear, de buscar a su manada, de buscar comida, de oler otros animales, de reconocer otros animales. Entonces siempre el paseo tiene que ser activo, o puede haber varios tipos de paseo, puede haber un paseo recreativo, puede ser un paseo de olfato, como buscar distintas actividades, pero ellos necesitan, hasta si pasean, cambiar el recorrido de su paseo para desarrollar su olfato, porque es una de sus necesidades. Entonces tiene esas necesidades sociales, también tienen necesidades físicas, y son animales súper inteligentes. Los perros, por ejemplo, están dentro de los 10 animales más inteligentes del mundo. Pero para llegar a ofrecer ejercicios, por ejemplo, de inteligencia, primero tiene que estar cubierta de una necesidad básica. Yo no puedo pedir a mi perro que resuelva un juego de ingenio si no le estoy dando de comer lo que necesita. Pero ¿y para qué le pedirías a un perro que resuelva un juego de ingenio? Porque les encanta. ¿Sí? Les encanta aprender, les encantan los desafíos, les divierte, los relaja. Porque no es ponerle un poco de humanidad también ahí en esa exigencia de
de desarrollar destrezas? No, porque es una de sus necesidades que ellos, ante la naturaleza también tienen desafíos que todo el tiempo tienen que resolver. Entonces también en un punto estaríamos imitando un desafío que le aparece a ellos en la naturaleza. Me viene como una información que yo tengo de cómo el animal doméstico, ahí vino, qué lindo, de cómo el animal doméstico, en algún sentido obvio, está siendo muy intervenido por nosotros. Y eso, que es que nosotros le cambiamos la alimentación que tiene, le cambiamos el hábitat, le cambiamos los ritmos. Por ejemplo, este duerme toda la noche, que yo sé que los gatos no duermen teóricamente de noche. Y este duerme conmigo toda la noche. Duerme mejor que yo a la noche. Y eso da al enterarme de eso también venía con la consigna del tema de la eutanasia, que no sé, me parecía que no estaba bien porque había que dejarlo morir cuando muriese. Pero en esta mirada me hizo cambiar un poquito la idea de decir, bueno, obviamente no todos, y también ahora me vas a contar un poco más de cómo saber, pero que si tanto intervenimos todo el tiempo, también estamos en algún sentido habilitados por el vínculo a intervenir en su traspaso, ¿no? ¿Vos qué pensás de eso? Y ese es un tema que me ha tocado muy de cerca como veterinario todo el tiempo. Tuve como varias etapas. Me imagino. Al principio, cuando recién empezaba, era como la tarea que me tocaba porque recién empezaba. Es la que nadie quiere hacer. La que nadie quiere hacer, tal cual. Después mucho tiempo me rehusé a hacerlo directamente, estricto, pero me di cuenta que tampoco era el camino porque el animal terminaba sufriendo también y la gente terminaba como descontenta y sufriendo mucho también. Entonces ahí también empecé a escucharme, qué sentía yo, qué estaba pasando con el animal y qué estaba pasando con esos cuidadores de ese animal. Poder ver más integralmente la situación y buscar el mayor bien para todos. Pues me empecé a dar cuenta que a veces el mayor bien estaba en ayudar en ese proceso. Y me empecé a dar cuenta que era un proceso súper sagrado, súper importante, y que yo podía cumplir también una función de conciencia en ese lugar. Y ahí me empezaron a llegar más casos todavía, porque yo tomaba el tiempo de decir, bueno, recordar que viviste con tu animal, qué te enseñó, qué te mostró, agradecele. Entonces se creaba como una situación que no era pesada para nadie, sino era un acto realmente de despedir a un compañero que entregó todo en su momento para estar con nosotros. Y la muerte es también un nacimiento a otro aspecto de la gran vida. Podemos verla de muchas formas, desde un lado espiritual, no se termina. Entonces eso también me pasó mucho como las comunicaciones animales, que en un momento me empezaron a preguntar si se podían comunicar con su animal después de trascendido. Entonces yo siempre ahí explico que la relación física se rompe, pero el vínculo de corazón a corazón nunca. Eso queda siempre grabado. Entonces siempre nos podemos comunicar. Y también desde un lado más biológico, más terrenal, la muerte muchas veces es la solución de un proceso biológico. Entonces también, para que un ciclo cierre, hace falta ese sello. Entonces a veces ya no hay más energía para que ese cuerpo pueda seguir una vida tridimensional, ¿no? Se agotó la energía que trae ese animalito, como traemos todos nosotros, y acompañamos también a ese proceso para que pueda empezar el otro más fluido. ¿Y cómo es el tema de la comunicación con los animales? Bueno, el tema de la comunicación con los animales, ellos vibran todos tenemos frecuencias cerebrales. Hay varias frecuencias, tenemos las alfa, las beta, las delta que son del sueño, pero hay una frecuencia que vibra entre 5 y 14 oscilaciones por minuto. Se llama frecuencia teta. Y esa es la frecuencia de la naturaleza y la frecuencia de los animales. Y es la frecuencia del corazón también. Entonces, nosotros siempre que queremos comunicarnos con ellos, tenemos que hacer un ejercicio de relajación para llegar a esa vibración y poder comunicarnos fluidamente con ellos.
Por eso un entorno natural Mm. ayuda a poder comunicarnos con ellos y no, por ejemplo, estar en el ruido de la ciudad. Pero, por ejemplo, ¿te piden comunicación animal en qué casos? Muchas veces, bueno, como te decíamos hoy, Trascendidos. de animales trascendidos, me piden comunicaciones, muchas veces por problemas de comportamiento, a ver qué está necesitando ese animal, que está mostrando un desorden. Siempre que hay un desorden, ya sea físico o de comportamiento, es porque hay algo energético o en el sistema familiar que está desordenado. Entonces siempre hay información a través de un síntoma. Entonces muchas veces las comunicaciones son eso, a ver qué está pasando, qué le está pasando al animal que está manifestando ciertos síntomas. Y ahí hacemos la comunicación. ¿Y siempre es efectiva? Siempre que el animal se quiera comunicar. Eso también es algo que fui aprendiendo de la comunicación empática con animales, que también siempre, ¿no?, lo traslado hacia el mundo con las personas. Claro. Es que a veces no se quieren comunicar. Entonces, al principio, cuando empecé con todo esto, me llegaban las consultas, quiero saber qué dice mi animal, quiero saber qué dice, quiero saber qué dice, y yo abría la comunicación y no llegaba información. Y yo a veces me esforzaba a querer dar un mensaje. Y el animal te dice, no, no me quiero comunicar, no es momento, o no tengo ganas, o no es la forma, o... Entonces, también, siempre de ir escuchando el otro, siempre el ida y vuelta, no siempre quedarse en un solo lugar. Hay varios, o sea, me han tocado varios casos, uno que me acuerdo así que fue muy llamativo, era la consulta de una señora que tenía 6 gatitos, y que ella me consultaba que nunca le había podido poner nombre a uno de sus gatos. Y a ella le llamaba la atención y no sabía por qué. Entonces, bueno, hicimos la consulta, iniciamos la comunicación, empezamos a ver su sistema familiar y vimos que esta señora tenía 5 hermanos, eran ella 5 hermanos y ella tenía 6 gatos. Y en su historia relataba que había un hermano al que no había podido conocer. Entonces ahí nos dimos cuenta rápidamente que ese gatito estaba ocupando el lugar de ese hermano. Entonces lo que hicimos ahí para resolver es utilizar, yo uso varias herramientas. Hicimos un ejercicio sistémico para que ella pueda reconocer a su hermano, pueda integrarlo a su sistema y pueda darle un nombre simbólico. Y poder liberar al animal del lugar ese que estaba ocupando, que no le correspondía en realidad. Increíble. ¿Ahí te llaman como veterinario o como qué? ¿Cómo se acerca la gente? Porque parece raro, ¿no? El veterinario Sí. es para vacunar, para comprar el alimento, que es todo un tema que ahora también me vas a contar. Y en este caso, ¿cómo te buscan? Me buscan de todas las formas y yo siempre busco justamente de integrarlas, de no decir porque hago esto, dejo lo otro, o porque doy un día de un antibiótico, no puedo hacer una comunicación, o porque hago una comunicación, no puedo dar un antibiótico. Me empecé a dar cuenta también que las necesidades de la gente que se acerca son distintas y que yo tenía las herramientas para poder abarcar todo eso. Entonces, si puedo ayudar a través de un antibiótico, se ayuda a través de un antibiótico, de una vacuna, de un homeopático, de un antroposófico, de una ozonoterapia. Tenés una formación Claro, inmensa. que Claro. también los animales van respondiendo distinto a distintas terapias. A veces me doy cuenta que responden a una terapia más, depende también de la creencia de su humano a cargo. Entonces, si el humano se hace acupuntura y está fascinado, el animal responde mucho mejor a la acupuntura que a otra terapia que yo le pueda ofrecer, o a veces al revés. Entonces, como que tengo que estar siempre con las antenas abiertas a ver qué es lo que funciona en ese caso. Que a veces también ser humilde y decir, no funciona, ¿no? Porque hay algo que tiene que ser como tiene que ser, que es la vida. Contanos cómo es que llegaste acá a Villa Las Rosas y qué es esta veterinaria holística. ¿Vida se llama? Se llama Así. Vida. Un día estaba queriendo crear mi proyecto propio y pregunté al universo cómo se tenía que llamar este espacio y sentí que era vida. No entendía por qué. Y bueno, con el transcurso del tiempo como que le voy cada vez encontrando más el significado. Y tiene que ver con esto que decimos, que los animales nos conectan con nuestra esencia, con nuestra alma, con nuestra vida, en definitiva. Por eso ese nombre. Y acá llegué también guiado un poco por ellos, un poco por Trini también.
siempre con la intención de buscar un lugar más natural. Hacía mucho tiempo que quería conectar más con la naturaleza. Y hace más o menos 1 año y medio se mudó una amiga para acá, yo empecé a venir, el lugar me gustó. Entonces dije, qué lindo lugar para vivir acá. Y se empezaron a dar sincronicidades de que siempre en un año vine 5 veces seguidas, nunca pensado. Y después vine a este lugar, llegué a un proceso depurativo de alimentación propia mía y al mismo tiempo había empezado a trabajar en Buenos Aires en una veterinaria antroposófica, donde me había empezado a formar como veterinario antroposófico. Y bueno, ahí hice un cambio de alimentación y a través de ese cambio de alimentación mío empecé a observar la alimentación de los animales. Ujú. Entonces ahí vi que estaba alimentando a Trini de una forma que no era la funcional para ella. Entonces bueno, empecé a investigar, me empecé a formar como en alimentación funcional para animales y demás. Y al poco tiempo de que estaba todo en ese proceso, me llaman 2 amigos que había conocido en este lugar, me dicen, se vende el fondo de comercio de la veterinaria de Villa de las Rosas. Y yo no lo podía creer, era como, Es tuya. es tuya, claro. Entonces en ese momento dije que no y ¿Por las dudas? Por las dudas. Dije que no. Siguió pasando el tiempo y la oportunidad seguía estando Sí. ahí presente. Hasta que en este cambio de esto de mirada a través de la antroposofía, de la alimentación y demás, dije, no, tengo que hacer ese cambio porque es lo que me está llamando, digamos, la vida misma que me está llamando. Y así que bueno, hace 1 mes y medio estoy acá Re poquito, sí. en este cambio, acompañado a través del proceso de la vida. Y la parte práctica de poner un negocio que de pronto sea tuyo, que hasta ahora no vos eras empleado de otros, Ujú. ¿cómo te está moviendo eso? Y eso me está costando un poco, es como también un poco el desafío de emprender la propia vida, ¿no? Yo siento esto como que allá en Buenos Aires dejé de ser hijo para empezar a ser el propio responsable y escribir mi propia historia, mi propia vida. Entonces me está costando, tiene sus desafíos porque es como todas las estructuras mentales que yo tenía se están rompiendo. Por eso Trini está siendo un pilar muy fuerte acá, porque ella me está mostrando lo que es vivir acá sin esa mente. Entonces como que cada vez que me corro de ese objetivo tengo que decir, no, voy a hacer lo que me muestra Trini, voy hacia ahí, porque tengo que llegar a disfrutar 100% este lugar, porque ya mi animal, que es mi alma, el reflejo de mi alma, me está diciendo es acá. Por lo menos por este momento, este tiempo o el proceso que dure, ella me está mostrando que es acá. Entonces, por más que yo esté revuelto en mi mente y emociones, de que a veces me resisto todavía al fluir de la vida, acá entregado al proceso. Bueno, a ver qué y pasa. además tenés como una misión súper importante para esta zona de Tras la Sierra de ofrecer todo lo que sabés, que es un montón, porque es increíble lo joven que sos y la cantidad de apertura y de conocimientos que tenés. Así que yo te admiro un montón. Gracias. Gracias, mi amor. Te dejo acá abajo todos los datos para que puedas conectar con Marcos y seguir disfrutando y aprendiendo de nuestros animales queridos. Hay un mensaje más después de este final. Quédate y a disfrutar que la vida es hoy. Chau. Tenemos que ver al animal como un camino de conciencia y como un camino del alma. Entonces, si hay un ser tan puro que nos eligió a nosotros para mostrarnos algo y poder evolucionar y mejorar en conciencia y en amor, como poder honrar ese animal que tenemos adelante, poder escucharlo, poder entender sus necesidades, poder entender qué le pasa, y a través de eso poder escucharnos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos, hacer procesos propios. Siempre que estemos haciendo un proceso propio para adentro o ayudando a otro, vamos a estar ayudando a esta conciencia y a esta vida a que se expanda y crezca. Y yo creo que ese es el mayor regalo que nos pueden hacer nuestros animales hoy de compañía. Agradecerles y ocuparnos de
de crecer nosotros para ayudarlos a ellos también a que se sientan que esa misión fue cumplida. Y bueno, como último agradecerte también a vos, a Marisa, por brindarme este espacio y poder explicar un poco lo que hago y que más gente pueda expandirse a través de su animal.